pancreáticos están formados por numerosas células que ya saben ustedes forman el jugo pancreático, la lipasa, la amilasa, etc. Los islotes de Langerhans están formados por 3 tipos de células, alfa, beta, gamma, ¿no? Ya saben ustedes lo que hace la alfa. Las células alfa fabrican glucagón, las células beta fabrican insulina y las células gamma son vasostatina, ¿no? Así son los islotes de Langerhans, los acinos pancreáticos, y así vacían su contenido en el conducto pancreático principal, ¿no es cierto? Por eso se llama glándula exócrina. Y las células alfa, beta y gamma que fabrican las hormonas vacían su contenido en la sangre. Por eso se llama glándula endocrina. O sea, el páncreas es una glándula mixta. Esta es la situación del vaso. El vaso se encuentra en el hipocondrio izquierdo, en contraposición al hígado. Miren, ahí está. Normalmente es un hueso, es un órgano que está recubierto por las últimas costillas. Ahí ustedes ven la décima, sobre todo la décima costilla cubriéndola, un poquito la 9, pero sobre todo la décima. Mide unos 10 a 12 centímetros normalmente de largo, y de profundidad y de ancho no mide más de 4 o 5 normalmente. El problema es que funcionalmente suele crecer mucho. Y ahí ustedes ven cómo está localizado el vaso, ¿no? Miren que la gran parte del vaso está apoyado sobre el diafragma, o sea, tiene una gran cara diafragmática el vaso. Ustedes pueden ver, la cara superior se llama cara diafragmática, esta, ¿ok? Y la cara inferior, la cara contraopuesta o opuesta a esta cara, se está dividiendo en 2 caras consecutivamente. Una cara es la que está en relación con el estómago, ¿ya? Y miren cómo el estómago marca su huella, y por eso se llama la cara gástrica, ¿sí? Y la otra cara está en relación con el riñón izquierdo, como ustedes están viendo, con el riñón izquierdo. Y un poquito más abajo está en relación con el ángulo cólico que está formando el colon transverso y el colon descendente. Ese ángulo que forman el colon transverso y el colon descendente se llama el ángulo esplénico. No se olviden que al otro lado está el ángulo hepático, el que forma el colon ascendente y el colon transverso, ángulo hepático. El que forma el colon transverso y el colon descendente, ángulo esplénico. Entonces ahí ustedes pueden ver el ángulo esplénico o cara cólica. Ahí ustedes pueden ver la cara renal por la relación que tiene con el riñón izquierdo. Y ahí ustedes pueden ver la cara gástrica por la relación que tiene con el estómago, ¿no? Si nosotros lo vemos, miren la relación que también tiene con la cola del páncreas, importante. Este es el ángulo esplénico del colon. Y bueno, aquí me han sacado el hígado para ver el vaso, ¿no? Funcionalmente, este vaso se divide en 2 pulpas, una pulpa roja y una pulpa blanca. ¿Para qué sirve el vaso? Les cuento que en la pulpa roja van a ir a reciclarse los glóbulos rojos envejecidos. El glóbulo rojo tiene una vida media de unos 120 días aproximadamente. Y después de esos 120 días, el glóbulo rojo tiene que reciclar sus componentes.
Puede ser en el hígado, puede ser en el vaso. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el glóbulo rojo tiene unas partes que son importantes. La hemoglobina, por ejemplo, es importante, está dentro del glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo se descompone en su compuesto hemo y en su compuesto globina. Y además el hierro que tiene dentro la molécula hemo también es reciclada. O sea, digamos que la pulpa roja es el cementerio de los glóbulos rojos en el vaso, lo mismo en el hígado, pero no termina enterrándose como nosotros los enterramos, sino que se reutiliza todos los elementos que tiene el glóbulo rojo. Se reutiliza la molécula hemo, se reutiliza la proteína globina, se reutiliza el hierro que tiene la molécula hemo, o sea, todo lo van a volver a reutilizar para fabricar otra vez nuevos glóbulos rojos. Y esta es la finalidad que tiene la pulpa roja. Algunas enfermedades suelen destruir los glóbulos rojos pues debido a la enfermedad. Nosotros, por ejemplo, acá en Bolivia tenemos el dengue hemorrágico. Cuando hay la época del dengue, ustedes saben que el dengue es causado por ¿quién? ¿Quién causa el dengue? Un mosquito, ¿no es cierto? ¿Qué se llama ese mosquito? El Aedes aegypti, ¿no? Ese mosquito puede producir una destrucción de los glóbulos rojos y entonces en ese caso el vaso aumentaría, porque si los glóbulos rojos se destruyen masivamente, tienen que ir al hígado y al vaso y pueden producir aumento de hígado y de vaso. Pero hay otra enfermedad mucho peor, que es el paludismo, la malaria, que también van a disculpar, les hemos esperado, no llegaban y hemos empezado. No se molestan, ¿no? Chusma, ¿cómo que disculpe? Chusma. O alguien lo tenga que desahogar. Y los glóbulos, ¿en qué estado? Ya. Y el paludismo es causado por otro mosquito que se llama Anófeles. Y el paludismo transmite un parásito. Y ese parásito se reproduce dentro del glóbulo rojo. Entonces, yo trabajé muchos años en el África, en las Naciones Unidas, y encontré vasos del tamaño de una pelota de fútbol de salón, así grandotes, llegan a crecer así. ¿Por qué? Porque el vaso llega a ser, si vale el término, el cementerio de los glóbulos rojos. ¿Okay? Ahí terminan reciclándose. Pero no es el único, en el hígado también hacen lo mismo. Y la pulpa blanca que tiene el vaso sirve para madurar una forma de glóbulos blancos que se llama linfocitos. Cuando nosotros tenemos una infección, sobre todo viral, en la pulpa blanca van a madurar las zonas rojas. ¿Se acuerdan cuál es la función de los ganglios linfáticos? Sí, era madurar formas jóvenes de glóbulos blancos. Pero los ganglios linfáticos maduran neutrófilos, polimononucleares. En cambio, esta pulpa blanca madura linfocitos. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, funcionalmente es importante el vaso. Anatómicamente no es muy importante, a no ser que alguna vez ustedes tengan en su práctica profesional un traumatismo muy importante, un accidente de tránsito muy importante que reviente el vaso, ¿no? Porque ustedes saben cuál es la arteria que irriga al vaso, ¿no? Claro, imagínense una ruptura de la arteria esplénica, eso sí que es grave, ¿no? Eso produce un shock. Entonces, cuando hay ruptura del vaso, cuando hay ruptura del hígado,
porque son órganos macizos y se pueden romper en un accidente, en un trauma, pues eso significa entrar muy urgente al quirófano y bueno, y si sacamos el vaso ni modo, pues a veces el vaso está tan destruido que se tiene que sacar, es una esplenectomía, se lo saca afuera y listo. Lo podemos vivir sin vaso, no hay problema. ¿Okay? Entonces, los dos órganos que pueden sufrir trauma fuerte es el vaso y el hígado, porque ustedes saben que los dos están irrigados por el tronco celíaco y pueden producir problemas y sangre, ¿sí? Vienen directamente de la aorta y eso significa un sangrado masivo. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto al vaso. La glándula suprarrenal tiene la forma de un gorro de Papá Noel, ¿no? Tiene la forma de una pirámide triangular de base inferior, de vértice superior. ¿Okay? Anatómicamente no tiene gran repercusión la glándula suprarrenal, porque es una glándula muy pequeñita. Imagínense ustedes cortar una nuez en dos. Todos conocemos la nuez, ¿no? Cuando nos invitan una nuez, ¿qué hacemos? La partimos en dos para comer, pero no es fácil, ¿no? Entonces, más o menos así parece una mitad de nuez, muy chiquitita. Anatómicamente no tiene mucha significancia. Tiene sus caritas, una carita anterior, una carita posterior, una carita lateral, es una pirámide triangular, esta base inferior, vértice superior. Y obviamente que tiene su ilio también. En ese ilio están entrando los vasos que ustedes ya saben que irrigan la glándula. Los vasos suprarrenales superiores, medios e inferiores. ¿No es así? ¿Qué significancia tiene si nosotros hacemos un corte en la glándula suprarrenal? Miren, tiene dos capas la glándula suprarrenal. Una es la corteza y otra es la médula suprarrenal. Está en el polo superior del riñón. Me olvidé decirles eso. Su localización es en el polo superior del riñón. Entonces hacemos un corte anatómico. Esta glándula tiene una corteza periféricamente y una médula internamente. Y si nosotros llevamos esa corteza al microscopio, nos enteramos de que hay tres capas que ustedes están viendo. Miren, estoy hablando solo de la corteza suprarrenal, nada más, no de la médula. La corteza suprarrenal tiene tres capas. Una capa glomerular, una capa fascicular y una capa reticular. O sea, células glomerulares diferentes, células fasciculares diferentes, células reticulares diferentes. Lo interesante es lo que fabrican. La zona glomerular, la más externa, fabrica una hormona que se llama aldosterona. La hormona aldosterona es una hormona que cuando se libera produce retención de agua, de líquidos y sodio. ¿Okay? Imagínense que nosotros estamos sangrando o estamos deshidratados. Imagínense que nos da un cuadro diarreico, una gastroenteritis, y hemos tenido en la noche unas 7 deposiciones líquidas y unos 5 vómitos. ¿Okay? Estamos deshidratados. O nos ha dado encima fiebre. O alguien tiene un sangrado, está con un aborto, ha sufrido un accidente, tiene una herida, en fin, está perdiendo líquidos. Entonces el cuerpo reacciona fabricando aldosterona, tiene que retener agua y electrolitos. Y esta cápsula, esta zona, fabrica aldosterona, que es una hormona que retiene agua y electrolitos en el organismo en caso de que haya necesidad. En
caso de que haya necesidad, comenzamos a fabricar aldosterona. La zona fascicular es más importante porque fabrica cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Es la hormona del estrés. En la mañana cuando despertamos tenemos niveles de cortisol muy altos. Por eso es que en la mañana estamos con fuerza para trabajar. ¿Sí? ¿A qué hora te despiertas? 7. A las 8 ya estás animada, ¿no es cierto? Y entonces a esa hora ya estamos animados, bien, nuestro nivel de cortisol está elevado. Y a medida que va pasando el día, el cortisol se va perdiendo. ¿Okay? Ya en la noche, pues prácticamente no tenemos mucho cortisol, ya nos da sueño. Pero también el cortisol se libera en el estrés. Dice que no tenemos que tener mucho estrés, porque si tenemos mucho estrés, liberamos mucho cortisol, y el cortisol forma unas toxinas que se depositan en el sistema nervioso central. O sea, las personas que tienen mucho estrés y fabrican mucho cortisol, cuando son viejos terminan con enfermedades como el Alzheimer, como la demencia senil y como otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso. ¿Okay? Pero sin embargo el cortisol es bueno porque es nuestra hormona del estrés. Nosotros nos despertamos con un buen nivel de cortisol y a medida que va pasando el día va bajando. ¿Okay? Pero si vives muy estresado en la vida, pues te va a dañar. ¿Ustedes han visto la película de Steve Jobs? El Steve Jobs era el fabricante de Apple, del sistema Apple de computadores. Era un genio total. Era un genio, pero vivía súper estresado. El chango era uno de los más ricos del mundo. A los 50 años le dio un cáncer de páncreas, se murió. Y él decía, miércoles, tengo tanto dinero, tengo tanta plata y no me sirve de nada, me estoy muriendo. Y se murió. Porque vivía el tipo estresado. A ver si ven la película de Steve Jobs, era un genio total. Pero vivía estresado. Al final, en su vida más joven, en su momento más bueno de la vida, cáncer de páncreas. Y el dinero no le sirvió de nada. Se murió él. La tercera zona es la zona reticular. Esta zona fabrica andrógenos, sobre todo a nivel femenino, ¿no? Testosterona. Miren, nosotros los hombres tenemos un buen nivel de testosterona, ¿ok? Más o menos así. ¿Las mujeres tendrán testosterona? Sí tienen, pero porque tienen su glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal fabrica andrógenos, testosterona. ¿Y saben cuál es la importancia de la testosterona en la mujer? La respuesta sexual. No solo en la mujer, en las hembras en general, de los mamíferos. Porque en la mujer, hablando del ser humano, la mujer tiene una respuesta sexual cuando se le invita a tener una relación sexual, o es un robot. No es un robot, ¿no es cierto? O sea, tiene una acción, una reacción de tipo sexual. Claro, no vamos a comparar con la reacción sexual del varón, ¿no es cierto? Es otra cosa. La mujer en vez del varón tiene estrógenos, tiene progesterona, esas son las hormonas femeninas, ¿no? ¿Cuál es la hormona masculina? Testosterona. ¿Han visto en Animal Planet qué hace un tigre si la chequea a una hembra en cero?
un león, si la chequea a una hembra en celo, si esa leona tiene un otro león, tiene que pelear con ese león. Si tiene la suerte y la fuerza, le gana al león, pelean, le ganan y lo expulsa al león de la manada. Y a continuación el león se va a adueñar de la leona, ¿no? Y si había crías de ese león, se las come. Y se va a adueñar de la leona, la va a montar a la leona y va a montar a todas las leonas que hay en la manada. O sea, ese es el comportamiento sexual del macho, ¿entienden? Si yo pongo una granja de cerdos y me compro 50 hembras de raza pura, de cerdas hermosas, ¿cuántos machos necesito? Uno, ¿no? Con uno solo vamos a cumplir la función. Por eso es que ustedes, las mujeres, a veces nos reclaman a los varones, ¿no? Eres un amiguero, eres un cholero, te sales de la casa, te vas con tus amigos, en fin. Es que no es así. Lo que pasa es que la conducta sexual en el hombre y en el macho en general es muy diferente a la conducta sexual en la mujer. Pero la mujer tiene una conducta sexual, la mujer tiene una respuesta sexual, sí tiene. Porque la testosterona le da la conducta sexual a la mujer. ¿Okay? ¿Y de dónde saca la testosterona? De la glándula suprarrenal. ¿Okay? Entonces, esta zona reticular es muy importante en el ser humano. Produce andrógenos. Entonces, estas tres capas son las capas encargadas de la corteza suprarrenal. ¿Ok? La corteza suprarrenal tiene zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. Y la médula suprarrenal fabrica dos mediadores químicos que ustedes ya los conocen: la adrenalina y la noradrenalina. Son mediadores químicos ¿de qué sistema? Del sistema nervioso simpático. Son también el sistema nervioso simpático, es el sistema nervioso del estrés también, ¿no? Por ejemplo, imagínense un partido de fútbol, la final entre Brasil y Argentina. ¿Se imaginan cómo está la adrenalina de los changos que se enfrentan? Debe estar pues al tope, ¿no? Al tope. O imagínense que cuando estamos enfermos, por ejemplo, cuando nos enfermamos, tenemos fiebre, malestar, estamos fritos en la cama, se libera la adrenalina y la noradrenalina. Cuando estamos en peligro, se libera la adrenalina y la noradrenalina. Cuando hacemos alguna actividad, un ejercicio, una actividad, se libera noradrenalina y adrenalina. Y la noradrenalina y adrenalina son los mediadores químicos del sistema nervioso simpático, ya saben ustedes. Y el sistema nervioso simpático tiene como función estimular todos los órganos internos. Cuando se estimula el sistema nervioso simpático, se eleva la presión arterial, se eleva la frecuencia cardíaca, se eleva la frecuencia respiratoria, se eleva la actividad del corazón, se eleva la actividad del pulmón, se eleva todas las actividades de nuestros órganos internos, menos de los del aparato digestivo. Porque ustedes saben que el excitador del aparato digestivo es el parasimpático, ¿no? El paro. Entonces esas son las dos funciones que tiene el vaso y la glándula suprarrenal. ¿Listo? Entonces hasta aquí me tienen que dar su examen, hasta aquí. Porque de aquí en adelante vamos a empezar a ver riñón. ¿Ok? Riñón.
Y entonces empiezo con el riñón. Se encuentra en la región lumbar, ¿no es cierto? En la región lumbar el riñón. El riñón derecho está un poquito más descendido que el riñón izquierdo, más abajo. ¿Por qué razón el riñón derecho está más abajo? Por el hígado, encima está el hígado, ¿no es cierto? El riñón derecho mide 12 por 6, no, los dos, perdón. Los dos miden 12 por 6 por 3. O sea, 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho, 3 centímetros de profundidad. No sé ni cómo se olvide, 12 por 6 por 3. ¿Ya? Son retroperitoneales, es un órgano par retroperitoneal. ¿Ok? Miren la relación que tiene el riñón derecho con la vena cava. La vena renal en el riñón derecho es más corta, ¿no? La vena renal para el riñón izquierdo es más larga. La arteria renal en el riñón derecho es más larga. La arteria renal en el riñón izquierdo es más corta. Por esta relación que ustedes están viendo con la vena cava y con la aorta abdominal. ¿Ok? Esta cara que nos está viendo el riñón es la cara anterior. La cara del otro lado es la cara posterior. Este borde que está hacia adentro se llama el borde medial. Y este borde que está hacia afuera se llama el borde lateral. Este polo que está arriba se llama el polo superior y este polo que está abajo se llama el polo inferior. ¿Ok? Entonces miren, 12 por 6 por 3, retroperitoneal, es un órgano par, se encuentra en la región lumbar. Tiene dos caras, anterior y posterior, dos bordes, medial y lateral, dos polos, superior e inferior. Ya saben que en el polo superior está la glándula suprarrenal. Y después vienen los uréteres y después viene la vejiga como parte del sistema urinario, ¿no? Y después viene la uretra, que vamos a ir viendo. Entonces ahí están los riñones retroperitoneales, no se olviden. Les cuento que hay dos nervios. El riñón descansa sobre dos músculos que tenemos en la pared posterior del abdomen, el psoas ilíaco y el cuadrado lumbar. ¿Ya? Miren, este es el cuadrado lumbar, lo han cortado. Sobre todo descansa sobre el cuadrado lumbar. Miren la sombra que han hecho, ¿no? La sombra. Y además un poco protegido por las últimas dos costillas, la 11 y la 12. En el lado izquierdo más protegido, en el lado derecho menos protegido porque está más abajo. Miren ustedes qué interesante la parte. Entonces bien, tomen en cuenta, está apoyado el riñón sobre el cuadrado lumbar y sobre el psoas ilíaco. Hay un par de nervios que están cruzando la cara posterior del riñón, que eso es pregunta de examen siempre. Esos nervios, como ustedes están viendo, se llama el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. ¿Y por qué son importantes el ilio hipogástrico y el ilio inguinal? Porque les cuento que estos salen de esa región y hacen esto los nervios. Miren, vienen acá, vienen adelante y se bajan hacia abajo. Por eso es que un paciente, por ejemplo, que tiene problemas de orden renal, tiene dolor en la región lumbar, porque ahí están estos que se inflaman. Un paciente con cólico renal, por ejemplo, va a tener dolor en la región lumbar y ese dolor se irradia, si es varón hacia los testículos, si es mujer hacia la vagina, hacia los labios mayores. ¿Por qué se irradia así? Porque estos dos nervios tienen esa dirección, vienen de atrás y se hacen esto. Entonces un cólico renal es un dolor acá intenso, pero el paciente dice, pero doctor, pero además ese dolor viene a mis testículos. O la mujer te dice, pero además ese dolor está en mi vagina, en mis labios mayores. ¿Y por qué duele así?
por la relación que tienen con el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Por eso es pregunta de examen, porque en algunos cuadros pues duele así el riñón y se irradia así. ¿Listo? Entonces miren en la parte posterior, este es el riñón derecho, tiene un área para el psoas, para el músculo psoas, un área para el cuadrado lumbar, un área para el transverso del abdomen, un área para la costilla número 12 y para el diafragma. ¿Ya? El riñón izquierdo que está más arribita, área para la costilla 11, costilla 12, diafragma, el psoas, el cuadrado lumbar y un poquito el transverso. Pues esa es la relación que tiene la pared posterior del riñón. ¿Ya? Bien, y ahí están viendo ustedes la relación que tiene el riñón con la vena cava inferior y con la aorta abdominal, que ustedes ya la conocen. Bueno, el riñón está recubierto por una pequeña cápsula fibrosa. Parece la cáscara de una lima. Todos conocemos la cáscara de una lima, ¿no? Lima. ¿Los brasileños conocen la lima? Sí, ¿no? Pues parecería una cáscara de una lima o de un limón si quiere. Entonces una cápsula más o menos gruesita que se puede pelar como ustedes están viendo. Se llama la cápsula renal, cápsula fibrosa renal, que recubre a todo el riñón. Miren, esta cara que les estoy mostrando es la cara anterior. La cara del otro lado, la que acabo de mostrarles, que tiene relación con todos estos elementos, es la cara posterior. ¿Ok? ¿Qué se llama este borde de acá adentro? Mediano. Este borde lateral. Este polo superior, este polo inferior. ¿Dónde está el ilio renal? Ustedes están viendo, ¿dónde está el ilio renal? El ilio renal está en el borde medial y el ilio renal es el lugar por donde están entrando la arteria renal, la vena renal, está saliendo la vena. La arteria renal entra, lleva sangre oxigenada, la vena renal sale porque va a desembocar en la cava inferior. Hay linfáticos que entran al riñón, hay nervios que entran al riñón. Y va a salir la pelvis renal y el uréter del riñón. Miren qué interesante es el ilio renal. Porque en el ilio renal está entrando la arteria renal. ¿No? Aquí en esta figura ustedes pueden ver arteria renal. ¿Rama de quién? De la aorta. La vena renal, ¿dónde está desembocando? En la cava inferior. ¿No? Pero también entran nervios, pero también entran linfáticos. Pero también está saliendo la pelvis y el uréter, miren ustedes, el uréter. Como ustedes saben, el uréter es un órgano que va a transportar la orina, ¿no? Desde el riñón hasta la vejiga. No se olviden de esta capsulita. Si nosotros hacemos un corte por la mitad del riñón, hay tres partes bien marcaditas en el riñón. La más externa se llama la corteza renal. La del medio se llama la médula renal y la de más adentro se llama pelvis renal. ¿Ok? Entonces el riñón tiene tres partes, de adentro hacia afuera mejor. La pelvis renal, ¿ya? La médula renal y la corteza renal. Esta es la pelvis, miren esta dilatación que ustedes ven, es la pelvis renal. ¿Ya? Pero quiero que aprendan algo. En la pelvis renal están desembocando los cálices mayores. Miren, un cáliz, dos cáliz, tres cáliz mayores. 4 en realidad son porque hay otro posterior. En la pelvis renal están desembocando los cálices mayores. 1, 2, 3 y posterior 4.
En los cálices mayores están desembocando los cálices menores. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? No se pueden confundir. En la pelvis renal desembocan los 3, 4 cálices mayores. En los cálices mayores desembocan 4 cálices menores. En los cálices menores desembocan las pirámides renales. Estas pirámides renales, les cuento, fíjense, estas pirámides renales tienen la forma de una pirámide triangular, como ustedes están viendo, pero no son como las pirámides de Egipto, sino son al revés, porque la base está arriba, el vértice está abajo. Y estas pirámides de Malpighi, o pirámides renales también se llaman, están conformadas por unos pequeños túbulos, así más o menos, miren, unos pequeños túbulos que son muy parecidos a las pajillas que nos dan para tomar refresco, café, en fin. ¿Cómo se dice? Bombilla. ¿Y en portugués? Pajilla. ¿Sí? Para... Canutinho. Canotinho, ok, canotinho. Entonces en el español se dice bombilla, o pajilla, o canotinho, ok. Y ahí adentro están los 500 túbulos colectores, que son canutillos, que son pajillas, que son bombillas. En cada pirámide renal hay 500 túbulos colectores. 500 túbulos colectores. 500 túbulos colectores. ¿Y cuántas son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aproximadamente. 7, 8. 7 creo que es lo más. Alguien podría tener 8. Alguien podría tener 6. No lo sé. Entonces, fíjense la importancia que tiene la pirámide renal. En la pirámide renal vamos a encontrar 500 túbulos colectores. Esos túbulos colectores, miren dónde drenan. Drenan en los cálices menores. O sea, los túbulos colectores son los encargados de formar la orina ya. La orina ya formada, gota por gota, va a ir al cáliz menor. El cáliz menor se van a unir, va a ir al cáliz mayor. El cáliz mayor se va a unir, va a ir a la pelvis. ¿Entienden? O sea, aquí hay 500 túbulos colectores, 500 túbulos colectores, 500 túbulos, y bueno, súmenle cuántos túbulos tenemos. ¿Entienden? Entonces es importante que entiendan las partes del riñón. Esta es la pelvis, esta es la médula, que está formada por las pirámides de Malpighi o pirámides renales. Malpighi se escribe así. Se llama pirámides de Malpighi o pirámides renales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las 3 partes del riñón? La pelvis, la médula y la corteza. ¿Quién desemboca en la pelvis? Los cálices menores. Los cálices mayores. ¿Cuántos cálices? 1, 2, 3 y 4, uno posterior. En los cálices mayores, los cálices menores. 1, 2, 3, 4. En los cálices menores, las pirámides de Malpighi. Y en cada pirámide de Malpighi hay 500 túbulos colectores. Listo. Hasta ahí ya tenemos más o menos el panorama. ¿Ok? Miren la irrigación de la glándula suprarrenal. Qué interesante. Ustedes ya la conocen, ¿no? Bueno, ustedes saben que al riñón está entrando la arteria renal. ¿No es así? Al riñón está entrando la arteria renal. Pero miren ustedes cómo entra la arteria renal al riñón.
Miren ustedes cómo entra la arteria renal. La arteria renal entra y como ustedes están viendo se divide en arterias segmentarias. ¿Ok? Esta es la suprarrenal inferior, no la contamos. Entra al riñón la arteria renal y se divide en arterias segmentarias. Miren, aquí hay una arteria segmentaria anterior superior. Aquí hay otra arteria segmentaria anterior. Esta es la apical. Esta es la anterior superior. Aquí hay otra arteria segmentaria. Abajo hay otras arterias segmentarias, la inferior. En fin, miren ustedes cómo se divide en arterias segmentarias, ¿no? Entre pirámide y pirámide hay unos espacios que ustedes están viendo. Entre pirámide y pirámide hay unos espacios importantes que ustedes están viendo que se llaman las columnas renales, perdón. Entre pirámide y pirámide hay unos espacios que se llaman las columnas renales. ¿Ok? Miren ustedes lo que hacen las arterias segmentarias. Las arterias segmentarias luego están dividiéndose en arterias interlobulares. Luego se están dividiendo en arterias lobulares. Luego se están dividiendo en arterias arqueadas. Luego se están dividiendo en arterias corticales. O sea, miren cómo se divide esta arteria renal. Es tremenda la división de la arteria renal, ¿no? Arteria segmentaria, ¿sí? Arteria interlobular, arteria lobular, arteria arqueada, arteria radial. ¿Ok? Qué barbaridad, arterias y arterias. ¿Ya? Tremenda la guerra esta, pero ahí no termina todo después. Ahí empieza el problema. Y eso es lo que quiero que aprendan del riñón. Las últimas arterias que llegan al riñón, les he dicho que se llaman las arterias radiadas, que están en la corteza. Estas arterias radiadas vienen así, miren. Hay una arteria que se llama, ya no son arterias, son arteriolas. Esta es la arteriola aferente. La arteriola aferente va a entrar a una especie de manojo de vasos, así, que se llama glomérulo. Y de ahí va a salir una arteriola que se llama la arteriola eferente. La arteriola eferente. ¿Ya? Este glomérulo está en relación con una cápsula que se llama así la cápsula de Bowman. ¿Ok? Esta cápsula tiene unos pequeños filtros. Así. Y la cápsula de Bowman es el filtro. Ahí se filtra la sangre. Dice que aproximadamente filtramos unos 700 litros de sangre en 24 horas. ¿Cuánta sangre tenemos en nuestra circulación? ¿Quién la espera? 6 litros. ¿Ah? 6. 5 litros. La mujer 4.5, el hombre 5. Aproximadamente. Pero esta sangre da tantas vueltas en el riñón que si sumara las veces que da vueltas el riñón, más o menos completaría unos 700 litros de veces que entra al riñón. ¿A qué? A filtrar. ¿Qué va a filtrar en el riñón? ¿Qué va a filtrar en esta cápsula, en este filtro? En la coladera.
cuando terminamos de lavar los platos, ¿dónde tiramos la basura? A la coladera, ¿no es cierto? Para que no se tape el lavaplatos, tenemos que tirar a la coladera. Entonces, esta es la coladera del riñón, la cápsula de Bowman, así se llama. Cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué deja pasar la cápsula de Bowman? Ahí con sus pequeños poros. Tiene unos poros con una coladera. Deja pasar el agua excedentaria. Deja pasar los electrolitos excedentarios. Sodio, cloro, potasio, magnesio, fósforo, en fin, todo lo que es excedentario. Y deja pasar todas las toxinas que se han formado en nuestra sangre. Por ejemplo, urea, por ejemplo, creatinina, por ejemplo, ácido úrico. Ácido úrico. Lo único que no va a pasar, o sea, se filtra todo en el riñón, en la cápsula de Bowman. Lo único que no pasa por esa cápsula de Bowman son proteínas. Ninguna proteína entra. ¿Ok? El día que una proteína comience a perderse por ahí, este filtro se ha dañado. Hay una insuficiencia renal. O sea, lo único que no va a pasar son las proteínas que tiene la sangre. Albúmina, globulina, en fin, hay muchas proteínas que hay en la sangre. Pero después todo lo que le sobra, todo lo que esté en excedente en nuestra sangre, va a atravesar. Y a continuación se van a formar unos túbulos. Este es el túbulo contorneado proximal. Hay una asa que se llama la asa de Henle. Así, más o menos, está viendo en la figura. Este es el túbulo contorneado distal que desemboca en los túbulos colectores. Los túbulos colectores están en las pirámides de Malpich. ¿Ok? Esto que acabo de dibujarles, y si quieren les voy a volver a explicar en otra oportunidad, se llama nefrón, o si quieren nefrona. ¿Saben cuántas nefronas tiene el riñón por riñón? ¿Saben cuántos nefrones o nefronas tiene el riñón por riñón? 1 millón. Wow. 1 millón de nefronas. Y las nefronas filtran la sangre de esa manera. Entonces, por eso es que en el túbulo colector, lo que ya les dije que están en las pirámides, 500 túbulos colectores, en el túbulo colector va a llegar ya al final la orina. ¿Sí? La orina, estos túbulos colectores que están en las pirámides de Malpighi van a desembocar en los cálices menores, los cálices menores en los cálices mayores, los cálices mayores en la pelvis renal en el uréter en la vejiga. Y de esa manera se transporta la orina. ¿Me entendieron? O sea, el riñón tiene esta particularidad que es muy interesante, que tienen que saber. Conocer el riñón macroscópicamente es una pichanga, es muy fácil. Conocer el riñón, cómo funciona, eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Ok? Vámonos.